Algo extraño ocurre cuando un activo deja de ser importante. No desaparece, simplemente deja de ser visto. Eso fue exactamente lo que pasó con la plata. No colapsó de un día para otro, no perdió su valor de forma evidente, solo fue empujada lentamente fuera del sistema. Y ahí es donde comienza el verdadero problema, porque cuando el sistema deja de depender de algo real, empieza a sostenerse sobre algo que no lo es. Durante décadas, la plata fue más que un metal. Era dinero, era confianza. Era una referencia tangible dentro de un sistema que, en teoría, tenía límites. Pero algo cambió, no de forma violenta, sino silenciosa. Y casi nadie lo notó, porque mientras la narrativa hablaba de progreso y estabilidad por debajo, las reglas estaban siendo reescritas. Pero esto no fue un accidente, tampoco fue una evolución natural del sistema. Fue una decisión, una serie de decisiones tomadas en momentos específicos de la historia, donde lo importante no era mantener el valor, sino controlar el sistema. Y en ese proceso, la plata dejó de ser necesaria, o al menos, eso fue lo que hicieron creer. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque cuando revisas lo que ocurrió realmente, te das cuenta de algo inquietante. Esto ya pasó antes, y no terminó bien. Cada vez que un sistema decide alejarse de algo tangible, algo medible, comienza un proceso que parece estable al inicio, pero que inevitablemente se vuelve frágil. Y sin embargo, hay algo más, algo que no se menciona con frecuencia, porque eliminar la plata del sistema no solo cambió el dinero, cambió la forma en que el poder funciona. Eliminó una restricción, quitó un límite, y cuando eso ocurre, las consecuencias no son inmediatas, pero llegan. Hubo un momento en la historia en el que todo parecía estable. Las monedas circulaban, el comercio crecía, y la mayoría de las personas confiaban en que el sistema funcionaba como siempre lo había hecho. La plata seguía ahí, silenciosa, cumpliendo su rol. Pero en realidad algo ya estaba cambiando, no en la superficie, sino en las decisiones que se tomaban lejos de la vista pública. A finales del siglo XIX, varios gobiernos comenzaron a replantear el papel de la plata en el sistema monetario. Oficialmente, se trataba de modernización, de eficiencia, de estabilidad. Pero detrás de ese discurso había otra motivación: simplificar el control. Porque manejar un sistema basado en múltiples metales implicaba límites, y esos límites empezaban a ser incómodos. En 1873, en Estados Unidos, ocurrió algo que en su momento pasó casi desapercibido. Una reforma monetaria eliminó, en la práctica, la plata como base del dinero. No hubo caos inmediato, no hubo protestas masivas al instante, pero eso no significa que no fuera importante. De hecho, muchos lo llamarían después el crimen de 1873, y no fue por casualidad. Lo que la mayoría no entendió en ese momento fue lo que realmente se estaba perdiendo. La plata no era solo un metal más, era una válvula de equilibrio. Cuando el oro escaseaba, la plata sostenía el sistema. Cuando el crédito se expandía demasiado, la plata actuaba como freno. Al eliminarla, ese equilibrio desapareció, pero casi nadie lo notó. Aquí es donde todo empieza a cambiar, porque una vez que el sistema pierde uno de sus pilares, comienza a comportarse de forma distinta. Más flexible, sí, pero también más vulnerable. Y lo más peligroso es que esa vulnerabilidad no se ve de inmediato. Se acumula, crece lentamente, hasta que un día deja de poder sostenerse. Y sin embargo, lo más inquietante no fue la decisión en sí, sino lo que vino después, porque lejos de corregirse, ese mismo patrón comenzó a repetirse en diferentes formas, como si el sistema, una vez que cruza cierta línea, ya no pudiera volver atrás. Durante un tiempo, nada pareció romperse. De hecho, el sistema empezó a sentirse más eficiente, más dinámico, incluso más poderoso. La eliminación de la plata permitió una expansión que antes era difícil de sostener. Más crédito, más liquidez, más crecimiento. Todo parecía una mejora, pero esa sensación era engañosa, porque lo que realmente ocurrió fue una desconexión progresiva. El dinero comenzó a alejarse de cualquier referencia tangible. Ya no estaba limitado por metales, por reservas físicas, sino por decisiones. Y eso cambió todo, porque cuando el dinero depende únicamente de confianza, cualquier error deja de ser pequeño. Aquí es donde aparece el punto de ruptura, no como un evento único, sino como una acumulación de decisiones. Cada expansión, cada ajuste, cada intervención parecía necesaria en su momento. Pero en conjunto comenzaron a crear un sistema que ya no tenía freno natural. Y eso es exactamente lo que ocurrió antes de cada crisis importante. Pero esto no fue evidente al principio. De hecho, durante años, el sistema funcionó mejor que nunca. O al menos eso parecía. Los mercados crecían, las economías se expandían, y la idea de que todo estaba bajo control se volvió dominante. Nadie quería cuestionarlo.
porque hacerlo implicaba aceptar que algo fundamental se había perdido. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda otra vez, porque cuando observas otros momentos similares, otros sistemas que eliminaron sus límites, el patrón es casi idéntico. Primero viene la expansión, luego la sobreconfianza, después la fragilidad y finalmente el quiebre, no inmediato, pero inevitable. Pero hay algo más profundo aquí, algo que no se menciona abiertamente, porque cuando un sistema pierde sus límites, no solo cambia económicamente, cambia estructuralmente, se vuelve dependiente de intervención constante. Y eso significa que, sin correcciones artificiales, no puede sostenerse por sí solo. Cuando empiezas a conectar los puntos, aparece algo que no encaja con la narrativa oficial. No se trata solo de decisiones aisladas, se trata de un patrón. Uno que se repite en diferentes momentos, bajo distintos sistemas, pero con la misma lógica. Eliminar límites, expandir control y reemplazar lo tangible por lo gestionable. Porque esto no ocurrió una sola vez, ocurrió antes, en distintos contextos. Sistemas que comenzaron siendo sólidos, respaldados por algo real, y que poco a poco fueron abandonando esa base, siempre con la misma promesa: más estabilidad, más crecimiento, más eficiencia, y siempre con el mismo resultado final, aunque eso rara vez se menciona. Aquí es donde la plata vuelve a aparecer, pero no como protagonista, sino como pieza olvidada. Cada vez que fue desplazada, algo más tomó su lugar. Primero el oro dominando en solitario, luego el papel, después sistemas completamente basados en deuda, y en cada transición el sistema se volvía más flexible pero también más frágil. Pero hay un detalle que cambia todo, porque esta transición no solo afectó el dinero, afectó la percepción del valor. Las personas dejaron de pensar en términos de algo tangible. El dinero dejó de sentirse como algo que se posee y pasó a ser algo que se utiliza. Y ese cambio, aunque parece sutil, redefine completamente el sistema. Y casi nadie lo cuestiona, porque el sistema sigue funcionando. Las transacciones se realizan, los mercados siguen activos, todo parece normal. Pero debajo de esa normalidad hay una estructura que depende de confianza constante. Y la confianza es lo más inestable que existe cuando no tiene respaldo. Aquí es donde el patrón se vuelve imposible de ignorar. Cada vez que el sistema se aleja de algo real, necesita más intervención para sostenerse, más ajustes, más control, más decisiones que antes no eran necesarias. Y eso crea una dependencia silenciosa, que crece con el tiempo. Hoy, el sistema parece más avanzado que nunca. Digital, rápido, interconectado, todo fluye sin fricción visible. El dinero se mueve en segundos, las decisiones se ejecutan en tiempo real, y la sensación de control es casi total. Pero esa misma eficiencia esconde algo que ya vimos antes, algo que no debería repetirse, y sin embargo está ocurriendo otra vez. Porque si observas con atención, las señales son familiares. Expansión constante de liquidez, intervenciones cada vez más frecuentes, mercados que dependen de estímulos para sostenerse. Nada de esto es nuevo, solo es más sofisticado. Y eso es lo que lo hace más difícil de detectar, porque ahora el sistema no parece débil, parece imparable. Pero aquí es donde surge la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando todo depende de confianza? ¿Y esa confianza empieza a fallar? No de golpe, no con un colapso inmediato, sino lentamente, como ocurrió antes, cuando pequeños eventos comienzan a revelar que el sistema no es tan sólido como parecía. Y en ese contexto, la plata vuelve a tener sentido. No porque alguien lo diga, sino porque históricamente siempre reaparece cuando el sistema pierde equilibrio. No como solución mágica, sino como señal, como recordatorio de que algo real sigue existiendo fuera de la estructura controlada. Pero esto no significa que el cambio será evidente. De hecho, si sigue el mismo patrón, no lo será. Al principio parecerá estabilidad, luego ajustes, después medidas extraordinarias que se vuelven normales. Y solo cuando el sistema ya esté bajo presión, la mayoría empezará a darse cuenta. Y aquí es donde la historia deja de ser solo pasado, porque todo lo que estamos viendo ya ocurrió antes. La diferencia no está en el sistema, está en la escala. Nunca antes en la historia el dinero había estado tan desconectado de algo tangible, y al mismo tiempo tan extendido. Hoy no se trata de un país, ni de una decisión aislada. Es un sistema global, interdependiente, donde cualquier tensión puede propagarse más rápido de lo que puede controlarse. Y eso cambia completamente las reglas, porque en el pasado los ajustes podían ser locales, las crisis podían contenerse, pero ahora todo está conectado. La liquidez que se crea en un lugar afecta a todos los demás. Las decisiones de unos pocos se reflejan en todo el sistema. Y cuando no hay un límite claro, el riesgo deja de ser visible. Aquí es donde la plata vuelve a entrar en escena, pero no como una solución inmediata,
sino como una referencia olvidada, porque representa algo que el sistema actual ya no tiene: restricción, un punto de anclaje, una forma de medir valor, sin depender únicamente de confianza. Y eso, en un entorno como el actual, cambia la conversación. Pero hay algo que la mayoría aún no ve, porque el sistema sigue funcionando, las cifras siguen creciendo, los mercados siguen activos, todo parece indicar que no hay problema. Pero esa es exactamente la misma señal que apareció antes, justo antes de que todo empezara a tensarse. Entonces la pregunta no es si el sistema puede continuar así, sino cuánto tiempo puede hacerlo, porque cada intervención, cada expansión, cada intento de mantener estabilidad, también aumenta la dependencia. Y cuando un sistema se vuelve completamente dependiente de intervención, deja de ser estable por sí mismo. Y aquí es donde todo se vuelve incierto, porque si el patrón se mantiene, y todo indica que sí, el siguiente paso no será anunciado. No habrá una advertencia clara, será gradual, invisible al principio, y solo cuando ya esté en marcha, será evidente. Pero para entonces, y cuando ese momento llega, no se siente como un colapso inmediato, se siente como una serie de pequeñas grietas. Nada lo suficientemente grande como para alarmar a todos, pero sí lo bastante constante como para cambiar el comportamiento del sistema. La liquidez empieza a perder efectividad, las soluciones dejan de durar, y lo que antes estabilizaba, ahora solo retrasa lo inevitable. En ese punto, la confianza ya no desaparece de golpe, se erosiona, primero en sectores específicos, luego en decisiones clave y finalmente en la estructura completa. Y lo más inquietante es que, mientras eso ocurre, el sistema sigue operando. Las transacciones continúan, los mercados siguen abiertos, pero algo fundamental ya no está funcionando igual. Aquí es donde la historia se repite con más precisión. Porque cada vez que un sistema alcanza este nivel de dependencia, ocurre lo mismo. Intenta sostenerse con más intervención, más control, más ajustes. Pero esas mismas acciones son las que revelan la fragilidad que intentan ocultar, y ese ciclo no se puede mantener indefinidamente. Y en medio de ese proceso, los activos ignorados comienzan a cambiar de papel, no de forma inmediata, no de manera evidente, pero sí progresiva. La plata, que fue desplazada durante tanto tiempo, empieza a recuperar relevancia, no porque el sistema la elija, sino porque el sistema deja un vacío que algo debe llenar. Pero esto no ocurre de forma ordenada, no hay una transición clara, es caótica, desigual, difícil de interpretar en tiempo real, y por eso la mayoría no lo ve venir, porque esperan un evento, un punto exacto, un momento claro. Pero la realidad es otra. Cuando finalmente es visible, ya lleva tiempo ocurriendo. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque si este patrón realmente se está repitiendo, entonces no estamos al inicio de la historia. Estamos en una fase avanzada, una donde las decisiones ya no corrigen, solo posponen, donde el sistema ya no se fortalece, solo se sostiene. Y eso deja una última pregunta en el aire. Si esto ya pasó antes y terminó mal,